Buenos días a todos. Soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de grado en ESO de nivel 1 y vengo a presentaros lo que sería la quinta clase virtual de esta tercera evaluación o la 16ª clase virtual del curso académico 2013-2014. Esta clase la grabamos la semana pasada, pero por un problema técnico pues no se grabó lo que es la presentación, por lo tanto la vuelvo a hacer para que la tengáis. Recordaros que esta clase virtual lo veíamos en la asignatura de tecnología, la segunda parte del tema 1, donde hablamos acerca de la búsqueda de información por Internet. Recordad que Internet es una red de redes que engloba la inmensa cantidad de información referente a cualquier tema que podamos imaginar. El elemento más utilizado en Internet es la web y su característica principal es el enlace o el link. Son unas palabras que en la web suelen aparecer de otro color, un color azul, o subrayadas y que al seleccionarlas nos transfieren a otras páginas relacionadas con esta palabra. La página web es un documento creado en un lenguaje adaptado a Internet y es almacenado en un servidor. Mientras, sin embargo, un sitio web es un conjunto de archivos electrónicos y páginas referentes a un tema en particular. Por lo tanto, no debemos de confundir los términos página web y sitio web. Los navegadores son programas complejos que realizan muchas funciones. Normalmente vienen insertos en el sistema operativo como una aplicación más, pero también se pueden descargar de Internet. Estos programas sirven para acceder a Internet, pero también se pueden utilizar sin conexión para ver páginas web grabadas anteriormente durante la navegación. Algunos ejemplos de los navegadores más conocidos son el Internet Explorer, Firefox, el Chrome, el Safari o el Opera. Otras de las tecnologías, otra de los programas que solemos tener en el ámbito de la conexión a Internet son los buscadores. Consiste en un sistema informático que a partir de una o varias palabras clave ofrece un listado de páginas web. La posición de esas páginas web dependerá de su importancia en relación con la materia solicitada. Estos buscadores constan de tres partes. Los robots, que son los que recorren la red para escrutarla, es decir, para buscar en ella. Son programas que buscan continuamente por todos los servidores de Internet. En segundo lugar tenemos las bases de datos, que están construidas por los robots. Contiene todas las direcciones electrónicas o URLs encontradas y las informaciones relativas a sus contenidos. El motor de búsqueda facilita la consulta de la base de datos y es la parte que se ve cuando se realiza la búsqueda. El buscador por excelencia es Google, pero existen otros como Bing, Yahoo, etc. Y también existen multibuscadores, que no tienen una base de datos propia, como por ejemplo el Metacrayer. Un portal es un sistema formado por un buscador, un índice temático y una serie de servicios añadidos como noticias, correo electrónico o foros. Para buscar eficientemente debemos saber cómo buscar y supone que para ello debemos saber elegir también un buscador adecuado. Teniendo en cuenta las propiedades de un buscador que son la calidad de los resultados, es el parámetro más importante en el que se basa Google para elaborar un ranking o un orden de las páginas, el tamaño de la base de datos, cuantas más páginas tenga almacenadas, pues mejor será el buscador, la frescura de la base de datos, es decir, que cuanto más actuales sean las páginas de la base de datos, mucho mejor, la facilidad de manejo, un buscador debe ser muy fácil de utilizar, la búsqueda avanzada, es un apartado que suelen tener los buscadores para encontrar información muy concreta o especializada. La rapidez, es decir, cuanto más rápidamente nos proporciona la información, pues mejor será el buscador. Y las operaciones adicionales que pueden llevar a cabo, como el cambio de idioma de trabajo, unos filtros o unos ficheros específicos. Las redes P2P o redes persona a persona es una red de computadoras en las que todos o algunos aspectos funcionan sin clientes ni servidores fijos, sino que los equipos constituyen una serie de nodos que se comportan como iguales entre sí, actuando simultáneamente como clientes y servidores respecto a los demás. Permiten el intercambio directo de información en cualquier formato y tienen un alcance mundial con millones de usuarios potenciales. En este tipo de redes se comparten recursos a cambio de recursos, con lo cual los costes quedan repartidos entre los usuarios. Al compartir los recursos, por otro lado, cuanto más nodos estén conectados, mejor será su funcionamiento. Vamos a pasar ahora a la asignatura de matemáticas, donde veremos el tema 1 del bloque temático 5, que fundamentalmente se centró en la estadística. La estadística es el apartado de las matemáticas que se dedica al estudio de los datos, organizándolos en conjuntos para poder elaborar posteriormente una serie de conclusiones. Existen varios elementos de la estadística.
como son la población, que es el conjunto de todos los elementos a los que se somete un estudio estadístico, el individuo, que es cada uno de los elementos que componen la población, la muestra, que es el conjunto representativo de la población de referencia. En este caso, la muestra suele ser de un número de individuos menor que la población, pero que da lugar a un conocimiento amplio de la misma. El muestreo sería la reunión de datos que se desea estudiar, obtenidos de una porción reducida y representativa de la población. El valor, que es cada uno de los distintos resultados que se pueden obtener en un estudio estadístico. Y el dato es cada uno de los valores que se ha obtenido al realizar un estudio estadístico. Las formas de recogida de datos, la primera de ellas, lo primero siempre consiste en la obtención de los datos y es una fase crucial, ya que la calidad de los resultados dependerá directamente de esa recogida. Y el carácter o la variable estadística se denomina a aquella característica de la población que se desea analizar. Pueden ser de dos tipos, cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas son aquellas que no toman valores numéricos y se expresan con palabras. Y las cuantitativas son aquellas que se pueden expresar mediante números. Y pueden ser de dos tipos, o bien discretas o bien continuas. Las cuantitativas discretas toman valores aislados y no admiten valores intermedios. Y las cuantitativas continuas pueden tomar todos los valores posibles dentro de un intervalo real. Estos datos se suelen organizar en tablas al realizar un estudio estadístico, ya que se suelen acumular una gran cantidad de datos. Para ordenarlos se usan las tablas donde se clasifican según sus características. También se suele utilizar una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias, que consiste en una ordenación en forma de tabla de los datos estadísticos asignando a cada dato su frecuencia correspondiente. Existen tres tipos de frecuencias a conocer. La primera de ellas sería la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite un valor. También tenemos una frecuencia relativa, que sería el índice que se obtiene al dividir la frecuencia absoluta entre el número de elementos consultados. Y en tercer lugar tendremos la frecuencia acumulada, que ocurre cuando se ordenan o aparece cuando se ordenan los valores de la variable en sentido creciente o decreciente y se van sumando hasta alcanzar un cierto valor determinado. Las tablas de datos agrupados aparecen cuando el número de valores de la toma de la variable estadística es demasiado grande y conviene elaborar una tabla de frecuencias agrupando todos los datos en intervalos. Estos intervalos tienen por norma general la misma amplitud, que sería el ancho, lo que se llama ancho de intervalo, siendo la marca de clase x sub i de cada intervalo también obtenida a través del punto medio de cada uno de ellos y sería el valor representativo de ese intervalo. Para llevarlas a cabo o para realizarlas seguimos tres pasos. En primer lugar determinamos el rango recorrido de los datos, que consistiría la diferencia entre el valor mayor y el valor menor de los datos o del grupo de datos. En segundo lugar se establece el número de intervalos o clases, dividiéndolos entre un valor constante, una k. Y se determina la amplitud de cada clase o intervalo. En tercer lugar, calculando o dividiendo la longitud que sea múltiplo del número de intervalos. Por último, se organizan estos datos estadísticos en los gráficos y existen 5 tipos de gráficos. En primer lugar, el diagrama de barras, que es el indicado cuando tratamos con variables cuantitativas que toman pocos valores y se construyen dibujando un sistema de coordenadas x o y. La variable estadística se ubica en el eje horizontal, en el eje de las x, y las frecuencias en el vertical o eje y. Tenemos por otro lado los histogramas, que son un diagrama de barras en el que cada barra representa un intervalo. En el eje de las abscisas o eje X se construyen unos rectángulos que tienen por base la amplitud del intervalo y por altura la frecuencia de los valores. También tenemos unos diagramas de sectores que también son llamados diagramas circulares o diagramas de tarta, donde los datos se muestran en forma de sectores circulares, dentro de un círculo que representa la totalidad de la muestra, o 100%. De modo que el ángulo de cada sector es proporcional a la frecuencia absoluta correspondiente. Las frecuencias se suelen representar como porcentajes. Por otro lado tenemos los pictogramas, también conocidas como representaciones figurativas. Son diagramas de barras en los que las barras se sustituyen con dibujos a la variable. Y en último lugar tenemos los cartogramas, que son expresiones gráficas a modo de mapa.
Y por último vamos a ver la segunda parte del tema 2 de la asignatura de Ciencias Naturales, del bloque temático 5, donde se estudia la biosfera, que es la parte de la Tierra en la que es posible la vida. Dentro de la biosfera existen distintos climas que dan lugar a los biomas. Y los biomas entonces serán un conjunto de comunidades con una misma forma de vida que se distribuyen en grandes extensiones con un clima determinado. Existen dos tipos de biomas. Los biomas terrestres, que son los que dan lugar a tipos de vegetación y faunas determinados, y entre ellos pues podemos encontrar la tundra, la taiga o el bosque de coníferas, el bosque caducifolio, el bosque mediterráneo, la selva o el bosque tropical, las praderas y estepas, la sabana y el desierto. No es necesario que sepáis todas las características de todos los biomas terrestres, pero sí al menos algunas de las características de cada uno para poder diferenciar entre uno y otro. Por ejemplo, lo que tenéis en pantalla son las características respecto a la ubicación de estos biomas terrestres y el tipo de temperatura que tiene cada uno de ellos. Por otro lado tendríamos los biomas acuáticos, que son pues, los mares y océanos, los estuarios, los ríos, los lagos, las zonas húmedas, las ciénagas y los pantanos, y por último las aguas subterráneas y los acuíferos. Al igual que ocurre con los biomas terrestres, conviene conocer alguna característica de ellos, sobre todo en mares y océanos, ya que da lugar a varias zonas ocupadas por seres vivos, como la plataforma continental, que aguanta hasta los 200 metros de profundidad y es la zona fótica, es decir, la parte iluminada. Y luego tendríamos por otro lado la zona abacial, la zona abisal, que sería la zona afótica, caracterizada por la ausencia de iluminación. Con esto daríamos por finalizada esta quinta clase virtual de graduado en ESO de nivel 1 del ámbito científico-tecnológico. Espero que os haya sido útil de cada síntesis de los temas a conocer de esta parte del temario, y recordad que si tenéis cualquier duda podéis poneros en contacto conmigo para intentar resolverlo. Espero que paséis una feliz Semana Santa y nos vemos por aquí la semana que viene para poder hacer una clase virtual de resumen de todos los temas a conocer de esta tercera evaluación. Un saludo, hasta luego.